Principios del entrenamiento 1. La fuerza y sus variables. La fuerza se puede definir como una magnitud vectorial capaz de deformar los cuerpos, efecto estático, modificar su velocidad o vencer su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles. Suele ser común hablar de la fuerza aplicada sobre un objeto sin tener en cuenta el otro objeto con el que está interactuando. En este sentido, la fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, imprimiéndole una aceleración que modifica el módulo, dirección o sentido de su velocidad, o bien de deformarlo. Las fuerzas fundamentales descritas en el universo son 4, pero nosotros vamos a centrarnos únicamente en una de ellas, la fuerza gravitatoria. La gravedad, denominada también fuerza gravitatoria, fuerza de gravedad, interacción gravitatoria o gravitación, es la fuerza teórica de atracción que experimentan entre sí los objetos con masa. Tiene relación con la fuerza que se conoce como peso. El peso, que es familiar a todos, es la fuerza de gravedad que ejerce la masa de la Tierra respecto a cualquier objeto que esté en su entorno, por ejemplo, la masa del cuerpo humano. Se aprovecha esta fuerza para medir la masa de los objetos con bastante precisión por medio de básculas de pesas. La precisión alcanzada al pesar se debe a que la fuerza de gravedad que existe entre la Tierra y los objetos de su superficie es similar en cualquier lugar que esté a la misma distancia del centro terrestre, aunque ésta disminuirá proporcionalmente si se alejan tanto de la pesa como del objeto a pesar. Existen otras fuerzas que podemos utilizar en el campo de entrenamiento y que no son gravitatorias, como es el caso de la fuerza elástica. La elasticidad está definida como la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Los mismos cuerpos ofrecen una resistencia al hecho de modificar su longitud, ser estirados, mediante un aumento de su energía interna, energía potencial elástica. Este tipo de resistencias se ve con mayor énfasis en el curso de entrenador personal. A pesar de que la información puede ser muy extensa y difícil de entender, es necesario tener noción sobre qué tipo de fuerza está actuando sobre nuestro cuerpo o sobre la pesa, resistencia, a vencer para entender su comportamiento en el espacio. Entrenamiento y adaptaciones. Está claro que mediante el uso de segmentos corporales y de acciones musculares voy a desarrollar una fuerza que me permita vencer a otra, resistencia. Pero, ¿qué pretendo con ello? La respuesta es más sencilla que la explicación detallada: la supercompensación. La correcta distribución de estímulos de carga-recuperación hará que nuestro rendimiento presente una gráfica parecida a esta. Supercompensación positiva. Mientras que si el estímulo llega demasiado pronto, cuando la recuperación todavía no ha concluido, puede ocurrir lo siguiente: supercompensación negativa. Ley del umbral. Esta teoría parte de la existencia de un umbral o estímulo mínimo necesario para que se produzca alguna modificación, mejora o adaptación en el organismo. Se trata de una cuestión muy personal y existe también un máximo de tolerancia o punto a partir del cual solo se da la fatiga y el sobreentrenamiento. Según esta ley, la adaptación se produce como consecuencia de esfuerzos físicos propuestos de forma consecutiva y adecuada para que el organismo los vaya asimilando progresivamente. Forma física. Umbral máximo de tolerancia. Umbral de adaptación. 1. Estímulos inferiores al umbral de adaptación, sin efecto. Si entrenan. Estímulos fuertes por encima del umbral de adaptación. 3. Sobreentrenan. Estímulos excesivamente fuertes por encima del umbral de máxima tolerancia. 4. Pueden entrenar. Estímulos débiles cercanos al umbral de adaptación. Principios del entrenamiento. Principio de la unidad funcional. El entrenamiento tiene que ser considerado como un todo único que repercute o se aplica a la persona en su globalidad,
física, psíquica, intelectual, etc. Hay que considerar que el organismo funciona como algo inseparable. Cada órgano, aparato y sistema están correlacionados con el otro. De aquí la importancia de prestar atención al desarrollo de los distintos sistemas circulatorio, respiratorio, endocrino, alimentación y de movimiento. Atendiendo a la unidad del deportista y el trabajo a desarrollar, esto nos va a llevar a los otros principios del entrenamiento. Principios de la generalidad o multilateralidad. El entrenamiento debe buscar el desarrollo armónico de todas las cualidades para, una vez asentadas las bases, hacer hincapié en una o varias cualidades propias de la especialidad. Se ha demostrado que todas las cualidades se mejoran más gracias al entrenamiento genérico. Es mucho más fácil acometer un trabajo cuando el deportista posee un bagaje de experiencias motrices básicas, ya que se encuentra en una mejor disposición para afrontar el entrenamiento específico. Se puede decir que un entrenamiento general garantiza el entrenamiento propio de la especialidad. Principio de continuidad. Tiene que existir una relación entre el esfuerzo y descanso para que la adaptación sea óptima. Tras el esfuerzo, el organismo debe recuperarse o restablecerse. Las interrupciones del entrenamiento, lesión, enfermedad, abandono del entrenamiento, etc., influyen en el descenso del rendimiento según se haya obtenido. Una mejora de rendimiento rápida baja rápidamente. Una mejora obtenida con un trabajo duradero tarda más en bajar. Los descansos son necesarios para la recuperación del organismo, pero estos deben ser los adecuados. Descansos largos no entrenan, o descansos cortos sobreentrenan. Descansos proporcionales permiten el fenómeno de la supercompensación. Principio de la progresión o del crecimiento paulatino del esfuerzo. El entrenamiento deportivo se basa en el aumento progresivo del esfuerzo conforme va aumentando la capacidad funcional del deportista. Si se mantiene una carga de entrenamiento a un nivel determinado, llegará un momento que no se produzca mejora en el organismo del individuo. Se crea un estancamiento en el rendimiento del deportista. Surge la necesidad de ir presentando cargas externas, cada vez superiores, hasta solicitaciones próximas a los límites de las posibilidades funcionales, tolerancia, para conseguir adaptaciones. El crecimiento paulatino del esfuerzo se basa en el aumento del volumen, factor cuantitativo, y el aumento de la intensidad, factor cualitativo. Principio de la sobrecarga. Este principio está relacionado con el anterior, salvo no es suficiente con aumentar progresivamente la carga. Llega un momento que para el organismo se adapte a esfuerzos concretos debe predominar la intensidad de esfuerzo para activar ciertos metabolismos energéticos y plásticos. En los primeros años de entrenamiento el volumen aumenta progresivamente, influyendo enormemente en el rendimiento, pero a medida que mejora el nivel del deportista, la importancia del volumen va disminuyendo, tomando importancia el factor intensidad. Principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación. Cuando se realizan esfuerzos físicos, carga de entrenamiento o competición, el organismo reacciona con una disminución de su capacidad funcional. Atendiendo a esto, tenemos que considerar: los estímulos han de tener una determinada duración e intensificación para provocar unas determinadas adaptaciones. La recuperación, dependiendo de los estímulos aplicados y de la capacidad funcional del individuo, deberá tener un tiempo para que el organismo se produzca una supercompensación. Este tiempo depende del tipo de esfuerzo o carga de entrenamiento. Así, por ejemplo, un trabajo de velocidad requiere de una recuperación de 24 horas y un mínimo de 48 horas para que se produzca una supercompensación. En un trabajo de resistencia anaeróbica, la recuperación será de 48 horas y 72 horas para su supercompensación. Principio de la individualidad. Cada individuo tiene unas características morfofisiológicas con una capacidad individuo, un desarrollo físico, una edad, etc. Si se aplica un estímulo a varios individuos, se observará
Cada uno tiene una capacidad de esfuerzo distinta. Cada uno tiene una capacidad de adaptación y de recuperación distinta. De esto surge la necesidad de adaptar los ejercicios y entrenamientos a las condiciones de desarrollo y entrenamiento del sujeto. Cuando el entrenamiento se va haciendo más específico y cada deportista tiene que acostumbrarse a unos esfuerzos específicos y de gran intensidad, requiere una estricta individualización. Principio de la estimulación voluntaria o de motivación del deportista. Para soportar el entrenamiento es necesario ejercitar la voluntad. Si no hay voluntad o predisposición para hacer las cosas, hay cierto rechazo a la actividad. Si la actitud es positiva, se predispone mejor al organismo a realizar el esfuerzo. Motivación. Las mejoras a través de la actividad física son más específicas cuando el deportista se estimula voluntariamente. Principio de la especificidad. Una vez se han sentado las bases del entrenamiento general o multifacético, se debe desarrollar las condiciones específicas de acuerdo a las características particulares de cada deporte, condición indispensable. El principio de la especificidad se basa en el hecho biológico de las modificaciones funcionales y morfológicas de aquellos órganos, sistemas que tienen que aportar la parte principal del esfuerzo, se ven afectados por el esfuerzo. Principio de la transferencia. El aprendizaje de ciertos hábitos se ve facilitado por la adquisición de otros. Por ejemplo, en el entrenamiento general unas cualidades se benefician de otras, pero al llegar al entrenamiento específico, esta relación se convierte, según los casos, en positiva, negativa o neutra. Habrá una mejora o influencia positiva siempre y cuando la actividad que se realice tenga una relación con los gestos de la especialidad. Así, se habla de transferencia positiva cuando todos los ejercicios y cargas específicas de un deporte, técnicas, han de corresponder a las particularidades, sobre todo las características de adaptación, biomecánica, morfológicas y funcionales. Un ejemplo de influencia negativa sería cuando se quiere mejorar la velocidad, en el periodo específico se dedica mucho tiempo al trabajo de resistencia aeróbica. Principio de la eficacia. Este principio nos plantea: ¿cuándo consideramos que trabajamos eficazmente? Cuando los medios operativos del entrenamiento fomentan las aspiraciones y posibilidades del deportista, capacitándolo para que tenga un buen nivel de rendimiento. Para que el entrenamiento sea eficaz es necesario considerar los principios vistos hasta ahora. El entrenador debe conocer y saber aplicar los distintos sistemas y métodos de trabajo, así como una perfecta planificación, organización y control del entrenamiento, sabiendo cuándo y cómo se debe aplicar cada uno. El entrenamiento deportivo, para que sea eficaz, debe aplicarse a los esfuerzos de forma adecuada y oportuna. En caso contrario, habrá un estancamiento o descenso del nivel de rendimiento. Cualquier entrenamiento puede ser ineficaz cuando el organismo, debido al cansancio o falta de recuperación, es incapaz de dar respuestas al estímulo que indique en él.